Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 6, Hermón. Información suministrada a JJ Benítez. Estos audios nos acercan a las charlas, las prédicas y frases que Jesús de Nazaret nos ofrece en cada uno de los libros Caballo de Troya. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Sois una de las muchas realidades de mi reino. Él os ha bendecido y yo hago lo mismo. Eliseo preguntó, ¿qué es eso de otras realidades? Jesús dijo, creí que lo habías entendido. El maestro levantó el rostro hacia las estrellas y preguntó, ¿veis esa luz? Sí, maestro, es la luz del universo. Decidme, ¿creéis que es la única luz? Eso parece, dijo Jasón. Dices bien, Jasón, eso parece, pero no lo es. Esa es vuestra realidad. El problema es, ¿se trata de la única realidad? En el reino de Abba hay 3 clases de luces. La que ahora veis, la física, la material, la luz de la mente y la genuina, la luz del espíritu. Esas otras realidades, las luces del intelecto y del espíritu, no son visibles ahora mientras permanezcáis en esta forma humana. ¿Es que no comprendéis? Estáis en el principio. Sois como un bebé, ni siquiera os habéis puesto en pie. El maestro, refiriéndose a una mariposa, dijo, si lograseis atrapar a una de esas criaturas, ¿cómo la convenceríais de que el mundo se extiende mucho más allá del Nahal? En verdad os digo que ese, ni más ni menos, es vuestro caso. Acabáis de nacer a la vida y lo ignoráis todo sobre las realidades que sostiene el Padre. Y os diré más, aunque por razones diferentes a las vuestras, las criaturas espirituales también consideran la materia como algo irreal. Conforme vayáis alejándoos de este soporte material, conforme ganéis en perfección y luz espiritual, tanto más difuso aparecerá el recuerdo de esta etapa. De hecho, estas criaturas de luz atraviesan la materia física como si no existiese. Pero no te confundas, ni siquiera cuando llegues a la presencia del jefazo estarás en posesión de la verdad absoluta. En cuanto a la ciencia, querido Jasón, no desesperes. Algún día descubrirás que solo es una valiosa compañera de viaje. ¿De viaje? ¿De quién? De la fe. Eso tiene gracia, terció el ingeniero. Siempre creí que la fe era ciega. No, son los hombres los que la hacen ciega. La confianza en el Padre, en otras realidades que os aguardan, debe ser razonable y científica, hasta donde sea posible. La ciencia poco a poco controlará y comprenderá el universo en el que ahora os movéis, y confirmará el tesoro de vuestra experiencia personal, ganada a pulso y en solitario. Llegará el día en que la revelación, esta revelación, le dará la mano a ambas, a la fe y a la ciencia. Un momento, Señor, ¿es que fe y revelación no son la misma cosa? No, Jasón, no son lo mismo. La fe, a mí me gusta más la palabra confianza, es un acto que depende de la voluntad. La revelación es un regalo del Padre y llega siempre en el instante oportuno. No lo entiendo. Siempre he escuchado y leído que la confianza es un don de Dios. El maestro sonrió con benevolencia. Lo sé, Jasón, lo sé. En el futuro, muchas de mis palabras y actos serán mal interpretados y, lo que es peor, serán manipulados. Si fuera como dices, si la confianza en Abba fuera el resultado de una gracia divina, algo fallaría en los cielos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Eso no es justo. Ese no es el estilo del Barbas. Os lo repito, descubrir al Padre, confiar en Él, ponerse en sus manos y aceptar su voluntad depende únicamente del hombre. Pero antes, Señor, hay que caer en la cuenta. Exacto, querido Pinche. Por eso estoy aquí. El ingeniero musitó casi para sí. En el fondo es fácil. Todo consiste en decir sí, quiero. No, di mejor sí acepto. Entonces, al despertar a la nueva, a la verdadera vida, esa confianza te hará razonable. Después, tras la muerte, tu propia experiencia te hará sabio.
Por último, cuando entres en otras realidades, cuando seas un hombre luz, cuando te presentes ante tu querido Barbas, entonces, querido amigo, entonces sentirás cómo la verdad te roza y te besa. Tercera semana en el Hermón. El Hijo del Hombre les pidió que le siguieran. Esa tarde del domingo, mientras Jesús de Nazaret nadaba y se divertía, surgió algo imprevisto. Se aferró a una de las rocas e intentó alcanzar la espalda con la mano izquierda. Eliseo y Jasón acudieron veloces. El rabí, con el rostro tenso, acusaba un intenso dolor. Sus dedos buscaban afanosamente el centro de la columna vertebral. Sobre las aguas, zumbando, se alejaba una mosca enorme de unos 20 milímetros, de color amarillento arenoso, relativamente similar a las avispas. Era una mosca depredadora, la más grande de Palestina y que debido a su tamaño y ferocidad eran conocidas como Satanás. Con la pequeña y gruesa trompa le inyectó el veneno. Jasón revisó el incipiente edema y entendió que aunque dolorosa, la picadura no tenía por qué ser grave. En cuestión de horas desaparecería la hinchazón. Así fue. El maestro contuvo el dolor y antes de zambullirse de nuevo en la piscina, dijo con su incorregible sentido del humor: «Vaya Dios más torpe». A la mañana siguiente, lunes, con las primeras claridades, el Galileo, feliz y sonriente, lo sacó prácticamente de la tienda y, señalando las nieves del Hermón, anunció eufórico: «Acompañadme. Los detalles también son importantes». Entonces Jasón, al hacerse con la vara de Moisés, el rabí autoritario ordenó: «No, Jasón, no temas, Abba vela». Atravesaron los espesos bosques de cedros. Una brisa fresca, limpia y moderada les recibió complacida. «Permaneced tranquilos, es el turno de mi Padre». El autor de este diario escribe en su momento que Jesús rezaba como el que conversa con un amigo muy querido, y lo hacía sobre la marcha, en pie, sentado, tumbado, en pleno baño o a mitad del trabajo, en fin. Jasón preguntó por esa forma extraña de orar. ¿Extraña?, preguntó a su vez el Hijo del Hombre. ¿Y por qué extraña? Digamos que no es muy normal. Decidme, ¿qué entendéis vosotros por rezar? Ambos humildemente confesaron, Eliseo y Jasón, que jamás rezaban. El maestro entonces, sonriendo, afirmó rotundo: «Pues ya va siendo hora. Es muy fácil. Vosotros habláis, conversad con él, comentad con él vuestros problemas, vuestras dudas, y él sencillamente responde: «¿Y tú, Señor, qué problemas tienes? Te hemos observado y no has parado de hablar con él durante toda la mañana». Bien, en cuanto a tu pregunta, mi querido e indiscreto Pinche, yo no tengo problemas. Durante estos retiros, lisa y llanamente, cambio impresiones con él. Repasamos la situación y, digámoslo así, me preparo para lo que está por venir. «Genial», clamó el ingeniero, «una reunión en la cumbre». Entonces intervino Jasón desconcertado. «Si no he entendido mal, cuando rezas, cuando hablas con el jefe, no pides nada». «¿Pedir? No, Jasón. Con él eso es una solemne pérdida de tiempo. Lo habéis oído y lo repetiré muchas veces. Abba es amor. Recuerda, con mayúsculas, él te sostiene y te da. Antes que tú abras los labios, todo cuanto te rodea, cuanto tienes y puedas tener, es consecuencia de su amor. ¿Recuerdas? Sí, con mayúsculas. Muy bien. Veo que aprendes rápido. No seáis tontos. Cuando habléis con él, exprimidlo, sacadle el jugo, pedidle únicamente información y respuestas. En eso no falla». Les hizo un guiño y alzándose dijo: «Ahora perdonad, voy a seguir exprimiéndolo». En la jornada del viernes 7 de septiembre fue, ¿cómo lo diría? Especial. Sí, especial e intensa como pocas. Había una osa. Eliseo y Jasón no sabían cómo avisarle al maestro de su presencia. Eliseo quiso intervenir, pero Jasón se lo impidió. Cuando Jesús abandonó su asilamiento, algo notó en el rostro de Eliseo y Jasón. Al punto, intrigado, preguntó qué sucedía. Al explicarle, sonriendo burlón, dijo: «¿Una osa? ¿Aquí? Y yo con estos pelos». Así era aquel hombre, aquel magnífico hombre. Esa misma noche, tras la cena, Jasón no pudo resistirse la tentación y le dijo abiertamente: «No temas, Jasón», replicó el Galileo. «Nada sucede ni sucederá sin el consentimiento del Padre». Y añadió con aquella seguridad de hierro: «Estoy en las mejores manos.
Entonces Jasón, recordando un viejo accidente, la caída de Jesús por las escaleras exteriores de la casa de Nazaret, cuando tan solo contaba 7 años, preguntó: ¿y qué me dices de la tormenta de arena que provocó aquel peligroso tropiezo? ¿Podías haberte matado? Jesús, sonriendo, dijo: has hecho un buen trabajo, mi querido embajador, pero recuerda mis palabras. La vida es para vivirla con mayúsculas. Yo he venido también para experimentar la existencia humana. Todo ha sido minuciosa y escrupulosamente medido. ¿Quieres decir, dijo Eliseo, que un ángel te protegió? Es más complejo, pero vale. Entonces, siguió Eliseo, ¿reconoces que los ángeles existen? Jesús le contempló asombrado. Muchacho, ¿estás sordo? Todavía no, Señor. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? El reino de Abba es un hervidero de vida. O sea, ¿existen? Y en tal cantidad, replicó el maestro, que no hay medida en la tierra para sumarlos. ¿Y cómo son? ¿Por qué no esperas a comprobarlo por ti mismo? Entonces lo veré cuando pase al otro lado. ¿Al otro lado? Ya me entiendes, Señor, cuando muera. Claro, mi querido Pinche, eso es lo establecido. ¿Tienen alas? Eliseo, cuando se lo proponía, era un terremoto. ¿Alas? ¿Como los pájaros? Jesús miró a Jasón y, suspirando, comentó derrotado: ¿de dónde lo has sacado? ¿Es siempre así? Jasón asintió sonriente. Si quieres imaginarlos con alas, muy bien. Cuando pases al otro lado, como tú dices, te llevarás una sorpresa. Mejor dicho, un susto. ¿Son feos? Menos que tú, querido destrozapatos. Entonces son guapos. El maestro volvió a mirar a Jasón y musitó: incorregible, maravillosamente incorregible. ¿Guapos? Terció Eliseo. ¿Es que no hay guapas? Los ángeles son criaturas de luz. Pertenecen a esas otras realidades de las que ya te hablé. No disponen de cuerpos físicos, han sido creados en perfección y no saben de sexos. Son una realidad muy parecida a la que nos aguarda en el otro lado. Y si no hay sexo, ¿cómo se divierten? No seas bruto, le reprochó Jasón. No importa, terció Jesús. Me gusta su naturalidad. Hijo mío, ahora no estás capacitado para entenderlo. Pero hay otros placeres inmensamente más intensos y gratificantes que el sexo. Te garantizo que en el otro lado no te aburrirás. Jasón intentó reconstruir la conversación y preguntó: ¿esos seres de luz cuidan de los humanos? Algunos sí, no todos. El famoso ángel guardián, los famosos ángeles, Jasón, en plural. Esas deliciosas criaturas son creadas siempre por parejas. Son 2 en 1. Cada mortal que lo merece, por tanto, recibe un custodio doble. Cada mortal que lo merece, ¿qué has querido decir? Observad atentamente. Siempre regresamos al principio. Siempre se vuelve al mensaje clave. Ponerse en sus manos, hacer su voluntad, desencadena una fuerza arrolladora y magnífica. Pues bien, cuando el hombre toma esa suprema decisión, una pareja de serafines es destinada de inmediato a la custodia del pequeño Dios y lo acompañará hasta la presencia del jefe y más allá. Un momento, clamó el ingeniero desconcertado. ¿Y qué pasa con los que nunca han querido o incluso no han podido hacer suya esa gran decisión? Mi padre, también te lo dije, tiene otros métodos y caminos. El amor no distingue. Vosotros habéis planteado algo concreto y yo he respondido. ¿Quiere decir eso, dijo Jasón, que una mente subnormal, por ejemplo, se halla indefensa? No, hijo mío, esas criaturas son especialmente cuidadas por los ángeles. Querido Jasón, el día que descubras hasta dónde llega el amor del Padre, esa reflexión te llenará de sonrojo. El amor es dinámico. Si tú prosperas, el amor prospera. Dios es un lujo, un continuo e inagotable lujo. Y tú, Señor, como ser humano, ¿cuántos ángeles tienes a tu lado? El Galileo divertido miró a su alrededor. Solo veo 2. Eliseo ingenuo no captó la broma. ¿2? ¿Y cómo son? Primero, señalándole a él, exclamó entre risas: 1, un destrozapatos. A continuación, dirigiéndose hacia Jasón, dijo: el otro un fregaplatos, y sentenció: mi querido ángel, las revelaciones, como la lluvia, en cantidad, solo trae problemas. Dejadme hacer.
Al atardecer del día siguiente, sábado 8 de septiembre, acababan de regresar de la tercera y última excursión a la cumbre de la Montaña Santa. El maestro y Eliseo se afanaban en la preparación de la cena. Jasón aprovechó aquellos minutos y repasó las notas de la jornada anterior. Jasón leía y pensaba en una frase del maestro. Y son una realidad muy parecida a la que os aguarda en el cielo. Cuando sin previo aviso apareció el Galileo en el interior del refugio, parecía distraído. Le miró sonriendo, dijo, vaya, me he equivocado de tienda. Perdón, busco la sal. Dio media vuelta y se dirigió al exterior. De pronto se detuvo, giró la cabeza y señalando los escritos de Jasón dijo, yo no dije Semayin. Jasón cayó en cuenta. El Semayin significa cielo. Pero en la frase el maestro en verdad había dicho otro lado. Minutos después, reunidos alrededor de la lumbre, el rabí, guiñándole un ojo, preguntó, ¿tenía o no tenía razón? Sí, pero en el fondo viene a ser lo mismo. No, Jasón, el cielo, tal y como vosotros lo interpretáis, tiene poco que ver con el otro lado. Ya que hablas de la muerte, dijo Eliseo, dime, señor, ¿no te asusta? La respuesta fue categórica, fulminante. Responde primero a otra pregunta. ¿Te asusta dormir? No, pero no veo la relación. Es lo mismo, morir es dormir. Así es, querido pinche, solo eso. Y después, la vida. Un momento se despachó Eliseo, muy consciente de la gravedad de lo que se estaba planteando. ¿Hablas en serio o en parábolas? Jesús contuvo la risa. Muy en serio. Seguro. Segurísimo. El ingeniero, sincero, suspiró. ¿Cómo nos gustaría creerte? Es que es muy fuerte, señor. Sí, lo sé. Esa es otra de las razones de mi presencia entre los humanos. Cuando llegue el momento, ya sabéis a qué me refiero. Lo verán con sus propios ojos. Verán al Hijo del Hombre resucitado de entre los muertos y lo verán con una forma idéntica a la que todos disfrutaréis tras el sueño de la muerte. Pero, Señor, tú eres Dios, tú sí puedes hacerlo. Nosotros, en cambio, no, hijo mío. Mi resurrección pondrá de manifiesto la gloria del Padre, pero también tendrá una segunda y no menos importante justificación. La esperanza. Te lo dije, sois inmortales, seréis resucitados. ¿Por los pájaros? ¿Pájaros? ¿Qué pájaros? Jasón terció en la charla, amonestando a su compañero. No era momento para bromas. Jesús, sin embargo, le dijo, querido amigo, cuanto más arriba estés en la carrera hacia el jefe, más gustarás del buen humor. Cuanto más importante y serio es un asunto, más humor necesita. El sentido del humor, no lo olvides, no fue inventado por el hombre, es cosa de los cielos. ¿Recuerdas? En la casa de mi padre hay muchas moradas. En mi reino hay unas estancias, digamos que especiales, en las que volvéis a la vida, a la verdadera vida. Tras la muerte, tras ese fugaz sueño, aparecéis en un mundo distinto, con casas, con árboles, con ríos. Sí, mi impulsivo amigo, igual a este, pero distinto. Jasón dijo, lo dirás muchas veces. Cuando llegue la hora, despertaréis en un mundo que ni siquiera podéis intuir. Ahora dices que es igual a este, pero diferente. No entiendo. Es lógico, Jasón. Decidme, ¿imagináis unos cuerpos, una materia, que son y no son materia? Eliseo de pronto habló sobre su teoría sobre Mat 1. Cuando Eliseo concluyó, sencillamente le sonrió, aprobando su hipótesis con varios y afirmativos movimientos de cabeza. Eliseo, entusiasmado, pegó un salto y apretando los puños gritó, «¡Lo sabía!». Mitad materia, mitad luz. Pero el rabí lo deshinchó en parte. Más o menos, querido pinche, más o menos. ¿Comprendéis ahora por qué os pido con tanta insistencia que viváis la vida? ¿Entendéis por qué he dicho que estoy aquí para experimentar la existencia humana? Vivid intensa y generosamente, saboread la vida, disfrutad cada instante, sabed que esta oportunidad, como dices, es única. Amad la vida, respetadla, compartidla, usadla con inteligencia y moderación. Os lo dije, es un regalo del Padre. Y ahí, Señor, dijo Eliseo, ¿qué se hace? Te lo estoy diciendo, pero no escuchas. Despertar a la verdadera, a la definitiva vida. Ahí comienzas, ahí arrancas hacia el Padre. ¿Se trabaja? Por supuesto, aunque al principio todos necesitáis una limpieza.
Cuando seáis despertados en ese mundo, todo prácticamente será idéntico a lo que acabáis de dejar aquí. Os lo repito, es un simple despertar, pero los defectos y vicios de la naturaleza humana seguirán pesando en parte. Los míos se ocuparán entonces de limpiarlos. No os preocupéis, la cura es rápida y sin dolor. Comprendedlo, en esa otra realidad no cabe la densa y torpe herencia que arrastráis. Os prepararán para un largo, muy largo camino hacia el jefe, un camino cada vez más espléndido, una senda en la que poco a poco la luz dominará a la materia, y llegará el día en que solo seréis eso, luz. Entonces veremos al jefe. Tranquilo, muchacho, al barbas, lo verás a su debido tiempo. ¿Se come en el otro lado? Jesús parecía esperar la pregunta de Eliseo. Se come y se bebe, pero no lo que tú crees. Seréis como ángeles, con esposa o sin esposa. Querido destrozapatos, por favor, escucha cuando hablo. Ya escucho, Señor. Entonces estás sordo. No, terció Jasón, es que es tonto. Silencio, fregaplatos. Te decía que en esa nueva realidad no se precisa del sexo tal y como lo entendéis en la tierra. Allí no existen esas inclinaciones, entre otras razones porque la carne no pasa al otro lado. Aquí queda y aquí desaparece. Maravilloso, clamó Eliseo. Entonces, si no hay esposa, tampoco hay suegra. El maestro levantó los brazos exclamando, me rindo. No, por favor, sujetaré la lengua, pero continúa hablando. Dices que somos inmortales, dijo Jasón. Así nacemos. Entonces, ¿por qué no resucitamos por nosotros mismos? ¿Por qué se precisa a tus ángeles? Hijo mío, hay criaturas del tiempo y del espacio que no estrenan siquiera su inteligencia. Por múltiples razones, según lo establecido por Abba, esos humanos no son despertados tras la muerte. Deben esperar en un sueño colectivo a que llegue su hora. Y no preguntes más. También lo hemos hablado, mi querido y olvidadizo ángel. Sois inmortales, sí, y por derecho propio. Así lo ha querido Abba. Pero no confundas inmortalidad con vida. ¿No es lo mismo? Sí y no. La vida precede siempre a la inmortalidad. Esta, en definitiva, depende de aquella. Y no olvides que la vida es una prerrogativa del Padre. Yo dispongo de ese poder por su inmensa generosidad. Vosotros, en cambio, no estáis capacitados para ponerla en pie. ¿Quieres decir que el hombre nunca creará la vida? Así es, mientras pertenezca al reino de lo material, nunca lo conseguirá. No lo olvidéis, la vida es sagrada, es patrimonio del Padre. Abortarla, suprimirla o herirla es un desprecio a quien la entrega gratuitamente. Señor, dijo Eliseo, si el cuerpo se queda aquí en la tierra, ¿qué sucede con la memoria? Cuando pase al otro lado, cuando tus ángeles me resuciten, ¿recordaré a este fregaplatos? El maestro, dulcificando el tono, replicó, en el otro lado recordarás y serás recordado, reconocerás y serás reconocido. Ninguna de tus cualidades se perderá. Dudó unos instantes y mordaz matizó. La de pinche de cocina, no sé. Recordaré todo lo que merezca la pena, todo lo que te haya emocionado y servido para prosperar. Las tendencias puramente animales, los vicios y defectos desaparecerán con el cerebro físico. Dios santo, clamó Eliseo desconsolado. Entonces mi suegra me reconocerá. Jesús le siguió la broma. Te reconocerá y te perseguirá. Por cierto, Señor, ¿veremos allí a nuestros padres? Por supuesto, Jasón, a tus padres. Ellos te ayudarán, pero, insisto, aquel lugar no es como este. Allí no existen los lazos familiares tal y como vosotros lo interpretáis aquí en la tierra. En esos mundos no tienen cabida conceptos como padre, familia, en más uno, como tú dices. El amor es intenso y limpio, que los pequeños dioses no echan de menos los antiguos y limitadísimos afectos humanos. Vuestra alma inmortal, libre al fin, quedará tan deslumbrada, os lo repito, habréis entrado en una nueva aventura y fascinante. ¿Chispa y alma inmortal son la misma cosa? No, Jasón, no son lo mismo, pero todo será revelado en su momento. Esa presencia divina, la chispa, cuando mueras, se ocupará de custodiar tu memoria, tu dicrón. Ella la mantendrá a salvo hasta el momento de tu resurrección. Dicha memoria está como parte integrante de tu cerebro físico, se disolverá con el cuerpo. El alma inmortal es otra criatura, independiente de la memoria y de la mente física. Y esa, la Nismat,
Es acogida tras la muerte por tu ángel guardián. Él la mima y la conserva, también hasta el sublime instante de la resurrección. Tened calma, mi Padre es sabio, Él sabe. Alma inmortal, chispa divina, mente humana, memoria. Señor, qué lío. Querido Pinche, confía en mí. Señor, lo interrogó Jasón perplejo. ¿Y qué sucede en el instante exacto de la resurrección? Sencillo, alma y memoria se reúnen y caminan juntas para siempre. ¿Y la chispa? No te abandona jamás. Es el tercer viajero hacia la perfección. Ese viaje, Señor, ¿cuánto dura? Si lo digo en términos humanos, querido Pinche, no lo comprenderías. ¿Me aburriré? Lo dudo. ¿Y cuánto tiempo permaneceré como Mat 1? Lo justo y necesario. Y después, ¿qué pasará cuando al fin sea un hombre luz? ¡Sorpresa! Entiendo, veré al jefe. El maestro malévolo negó con la cabeza. ¿No? Pues sí que está lejos. Por cierto, señor, intervino Jasón, ¿en esos mundos, al pasar de un Mat a otro, se muere de nuevo? No. Entonces, solo se muere una vez. Exacto. Decidme, ¿sabéis de algo en la naturaleza que se repita? Eliseo y Jasón intentaron hallar ese algo. No, se rindió Jasón, que yo sepa nada es igual. Muy bien, Jasón. ¿Y por qué el fenómeno de la muerte iba a ser una excepción? Tu padre sabe. Señor, dijo Eliseo, hay algo que me intriga. ¿Por qué nadie vuelve después de la muerte? Te equivocas, yo lo haré. Ya me entiendes, me refiero a los destrozapatos. Son las reglas, vosotros también tenéis las vuestras. ¿Qué cielo más raro? No, mi querido Pinche, eso no es el cielo, os lo dije. Tenéis una idea equivocada. El cielo, el paraíso, está mucho más allá. Ahora es imposible que captéis su auténtica naturaleza. En los mundos que os aguardan tras la muerte tan solo intuiréis esa inmensa, inmensa maravilla. Dios bendito, estalló Eliseo. ¿Cómo vamos a transmitir todo esto a nuestro mundo? La ciencia no lo aceptará. Mis queridos hijos, dejad en paz a la ciencia. No estáis aquí para convencer a nadie, solo para transmitir. Dejad que la verdad toque los corazones. Con eso es suficiente. Queridos míos, la filosofía que rige los universos no puede ser entendida por la inteligencia material. No os preocupéis. Respondedme, si los hombres de ciencia no tuvieran la posibilidad de comprobar la metamorfosis de una mariposa, ¿aceptarían que esa criatura ha sido primero una oruga? Dejad que pasen al otro lado. Entonces verificarán que las leyes que gobiernan esas otras realidades son tan físicas y rígidas como las del tiempo y el espacio. La sorpresa entonces los desconcertará. Ellos, orugas en la tierra, se habrán transformado en mariposas ágiles y deslumbrantes. Vosotros sois testigos. El Hijo del Hombre, una oruga más, hará el milagro y se convertirá en mariposa. Insisto, limitaos a ser mensajeros de mi palabra. Por cierto, Señor, ya que lo mencionas, tenemos una ligera idea, pero nos gustaría confirmarlo. ¿Qué ocurrirá con tus restos mortales? ¿Cómo desaparecerán de la tumba? Tendréis que preguntárselo a ellos. Yo no tuve nada que ver, titubeó unos instantes y redondeó. Mejor aún, interrogaos a vosotros mismos. En cierto modo, también sois ángeles y conocéis esas técnicas. Mi resurrección no depende de nadie, yo soy la vida. No caigas en el error de asociar este gesto de piedad y respeto por parte de los míos con la realidad de mi vuelta a la vida. Mensaje recibido. El maestro exclamó cerrando aquella inolvidable conversación. La muerte solo es un sueño. Sois inmortales por deseo de Abba. Sois hijos de un Dios. Transmitidlo. Cuarta y última semana en el Hermón. Según consta en el diario del mayor, sucedió al amanecer del domingo 9 de septiembre. El Galileo los reunió. Escuchad atentamente. Ahora debo dejaros por unos días. Es preciso que siga ocupándome de los asuntos de mi padre. Esperad tranquilos. Y concluyó con unas palabras que ellos no entendieron. Es la hora del rebelde y del príncipe de este mundo. Le vieron cargar algunas provisiones. Tomó su manto color vino. El maestro les había dicho, esperad tranquilos. Ahora debo dejaros por unos días. En la ausencia del maestro, fueron visitados primero por un jabalí y luego por hormigas. Y la despensa nuevamente quedó bajo mínimos. Solo se salvaron los huevos y los recipientes que contenían sal, aceite, vinagre y miel.
Y en ello estaban cuando de improviso escucharon un lejano y familiar canturreo. Sería poco más o menos las 3 de la tarde. El maestro era un Jesús distinto, radiante. La habitual y penetrante luz de sus ojos aparecía ahora multiplicada. Aquella estampa nada tenía que ver con la del Galileo que los había dejado una semana antes. Vaya par de ángeles, no os puedo dejar solos un día más y acabáis con mi reino. Acto seguido, abrazándolos, susurró: se ha hecho la voluntad de Abba. Ahora soy yo el príncipe de este mundo. La cena, aunque frugal, resultó divertida, como siempre. El cocinero jefe se hallaba feliz y se esmeró, echando mano de otra receta familiar: tortilla con miel al estilo de la señora, la de las palomas. Y al final, el brindis favorito del maestro: L'Ehaim, por la vida. Os contaré un cuento. Hace tiempo, mucho tiempo, el gran Dios encomendó a uno de sus hijos la creación de un nuevo universo. Y ese hijo construyó un magnífico reino, repleto de estrellas y mundos. Era un universo inmenso. Y aquel hijo gobernó con amor y sabiduría durante miles y miles de años. Pero ocurrió algo. Cierto día, en una apartada región, varios de los príncipes a su servicio, jefes de otros tantos mundos, decidieron rebelarse contra la autoridad del Hijo y Soberano. No creyeron en su forma de gobierno e incitaron a otros príncipes próximos a manifestarse contra lo establecido. E intentaron formar su propio reino, rechazando al monarca y en definitiva al gran Dios. El Hijo, echando mano del amor y la misericordia, trató de restablecer el orden. Fue inútil. Los rebeldes, empeñados en el error, despreciaron todo intento de reconciliación. Finalmente, ese Hijo Divino tomó una decisión. Viajaría de incógnito hasta los lejanos mundos de los infractores, haciéndose pasar por tan modesto carpintero. Escogió uno de los planetas y allí nació como un hombre más, y así vivió sujeto a la carne y enseñando la verdad a las gentes. Les mostró quién era en realidad el gran Dios. Habló del espléndido futuro que les aguardaba y sobre todo recordó que eran hijos de ese maravilloso Padre. Pero la fama de aquel hombre Dios terminó llegando a oídos de los príncipes rebeldes. Y sucedió que, en cierta ocasión, cuando el carpintero oraba en lo alto de una montaña nevada, 2 de los traidores se presentaron ante él, sometiéndolo a toda clase de preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablar de ese Dios? ¿Quién te envía? Por último, convencidos de que se hallaban ante el Hijo y Soberano del universo, le hicieron una proposición: únete a nosotros. Y el Hijo replicó: hágase la voluntad del Padre. Los rebeldes derrotados se retiraron y todo el universo, pendiente de aquella entrevista, elogió la misericordia del Hijo y Soberano. Desde entonces, el Dios disfrazado de hombre y carpintero ostentaría también el título de príncipe de la tierra. Terminada la historia, el maestro descendió a los detalles, revelando algo que, con el paso de los siglos, resultaría igualmente deformado. En las explicaciones del maestro sobre el supuesto cuento, Jasón escribe en su diario: jefe de esa insignificante parcela de la galaxia, se alzó contra el orden establecido, protestando Luzbel por el largo camino exigido para llegar al paraíso. Al parecer, calificó esa marcha de fraude total, dudando incluso de la existencia de Abba. La rebelión, sin embargo, no alcanzó excesivo éxito. Solo 30 o 40 mundos la secundaron. La Tierra fue uno de ellos. El Hijo Creador de este universo optó por encarnarse y camuflarse entre las más modestas de sus criaturas, justamente entre las que habitaban en uno de esos mundos en rebeldía, y se hizo hombre y vivió como tal, anunciando a los infelices súbditos de los príncipes rebeldes dónde estaba la verdad y quién era Abba. Pero la naturaleza divina del humilde carpintero no pasó desapercibida para los jefes planetarios que encabezaban la insurrección, y 2 de ellos, un alto representante de Luzbel y el propio príncipe del mundo seleccionado por el Hijo Divino, acudieron a su presencia, y lo hicieron en aquellos días de septiembre, y en aquel lugar sabía que estaba a punto de ofrecer una nueva oportunidad a sus hijos descarriados, y se sometió dócil a los interrogatorios y proposiciones, pero, como decía el cuento, solo se sometió a la voluntad de su padre. Por último,
Estos seres no materiales, creados por el propio Hijo Divino en luz y perfección, se retiraron derrotados. En esos momentos, y sigue Jasón transmitiendo estas explicaciones dadas por el Maestro, en esos momentos, el Hijo del Hombre, por voluntad de Abba, fue investido como príncipe de este mundo. Un título especialmente importante, según él. A partir de ese suceso, afirmó, la rebelión quedó lista para la sentencia. Al rechazar una vez más su misericordia, la suerte de todos ellos depende ahora de otras instancias. Y así sigue. Fue lo sucedido en el Hermón en aquellos días. Esa batalla no se desarrolló a nivel físico. En otras palabras, aunque Eliseo y Jasón lo hubieran acompañado, nada habrían visto ni tampoco oído. Como decía Jasón, no fue fácil asimilar tan intrincadas y misteriosas explicaciones. Según el Maestro, una de las razones de la violencia y primitivismo de la tierra hay que buscarla justamente en las consecuencias de esa desgraciada rebelión. Al traicionar las leyes divinas, nuestro mundo, como el resto de los planetas que se levantó contra Abba, quedó automáticamente incomunicado y sumido en la oscuridad y la barbarie. Y técnicamente así continúa. Solo cuando la cuarentena sea levantada, la humanidad, esta infeliz humanidad, recuperará la normalidad. Naturalmente le preguntaron, ¿cuándo llegará ese venturoso día? La respuesta fue rotunda. Cuando los rebeldes sean juzgados. Pero eso, dijo el Maestro, no está en mis manos. Lo que sí está a su alcance era consolar e iluminar a las criaturas que padecen y padecerán este aislamiento. Lamentablemente, estos acontecimientos registrados en septiembre del año 25 no fueron bien entendidos por los últimos seguidores del Rabí de Galilea. Tal y como Eliseo y Jasón verificaron más adelante, Jesús a ellos los detalló con toda la claridad de que fue capaz. Sin embargo, fueron tergiversados, salvo Juan, que no los menciona. Los evangelistas y Pablo de Tarso terminarían confundiendo asunto y escenarios, ubicando el encuentro del Maestro con los rebeldes, el diablo, al otro lado del río Jordán, tras el bautismo por Juan. Del Hermón ni palabra. De la trascendental y definitiva toma de conciencia por parte del Hijo del Hombre de su naturaleza divina, ni palabra. De sus intensas comunicaciones con Abba en la cumbre de la montaña sagrada, ni palabra. En suma, otro desastre literario de los supuestos escritores sagrados. Antes de retirarse a descansar, Jesús de Nazaret dio una última orden. Preparaos, mañana partiremos. La hora del Hijo del Hombre está próxima. Y así fue. Su hora, la de su vida pública, se acercaba. Amigos, este ha sido el resumen final de Enseñanzas de Jesús. Hemos seleccionado su fascinante palabra que encontramos en Caballo de Troya 6. Hermón. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Un gran abrazo para ti. De corazón, bendiciones.